En el segundo caso, nuestro B, nos indica que tenemos una función, no sé si la alcanzan a ver, creo que pueden hacer zoom, en la que dice función B que nuestra función f de x va a estar dada de acuerdo, o va a estar definida de acuerdo a tres condiciones excluyentes entre sí. ¿Cómo sabemos que son excluyentes entre sí? Justamente a partir de la definición del valor de x para cada uno de los resultados de ese condicional. Fíjense, el primero de los condicionales dice que la función valdrá 3 si x es menor que 0. Fíjense, vamos a hacer una representación en lo que es nuestro eje cartesiano y aquí vamos a nombrar al 0 y vamos a marcar con un color justamente esta primera condición, ¿sí? Cuando x sea menor que 0, recuerden que cuando representamos en un eje cartesiano y la desigualdad no considera al elemento, en este caso no es menor o igual que 0, sino es menor, es estricto, menor que 0, entonces lo indicamos con un círculo abierto y lo que decimos es, bueno, cuando sea x menor que 0, esta es una parte del intervalo, entonces el valor de la función será 3. ¿Sí? Entonces tendríamos f de x será igual a 3. ¿Sí? Si x es menor que 0. Luego, ahí utilizo otro color, tenemos este otro intervalo que nos dice que x se encontrará entre el 0 y en este caso fíjense que es x mayor o igual que 0, por lo tanto incluye al 0, vamos a marcarlo con un círculo relleno, y va a comprender el intervalo entre 0 incluido y el 2. Vamos a marcar 1, 2, aquí. Ahora, fíjense que el 2 no se encuentra incluido, por lo tanto, nuestro intervalo va a ser este. Ahí. Por lo tanto, f de x será igual a menos x más 3, como está en la definición, cuando 0 sea menor o igual a x y x menor que 2. Y finalmente tendremos la última definición, la última parte de la definición de la función, en la cual nuestra función f de x será igual a x menos 3, como lo indica ahí la definición, cuando, fíjense el intervalo, x sea mayor o igual que 2. Bueno, aquí nuevamente, si representamos en el eje cartesiano,
lo que estará comprendido será este intervalo cuando sea mayor o igual que 2. ¿No? Bueno, completamos esto. Nos había quedado. Por lo tanto, ahí tenemos claramente identificado qué cosa. Efectivamente que es una función, no nos estaba pidiendo confirmarlo, pero siempre es bueno identificar que todos los elementos entonces del conjunto que aquí está definido, en este caso hablamos de los reales, o sea, x pertenece a los reales, entonces todos los elementos podrán ser expresados en la función, los elementos del conjunto. Los que nos queda por ver, por determinar, es justamente qué forma tendrá esta función. No voy a volver a hacer el otro que queda más prolijo, pero es solamente para no perdernos. Entonces, vamos a tener una primera parte de la función, vamos a tomar esta, en la que x sea menor que 0. Recuerden, aquí está nuestro x y aquí toma valor de 0. Y lo que nos dice, como veíamos, es que cuando x tome valor de 0 no va a estar definida para esa primera función, esa primera parte de la función. Sin embargo, para los valores menores que x, sí lo va a hacer. Y esa función, el resultado de esa función, va a estar definido en 3. Entonces, tenemos a 1, 2, 3, positivo. Ahí. Y aquí vamos a tener justamente que no está definida la función, por lo tanto representamos con un círculo no relleno. Y aquí nos dice que el resultado de la función cuando x sea menor que 0 va a ser siempre 3. Por lo tanto, esta va a ser una constante. La línea debería ser recta, ¿sí? Pero será una constante. Entonces, esta es una parte de esta, la definición que estamos haciendo aquí es constante. Luego, seguimos con la segunda parte de la definición. Era otro color el que tenía. Este. La otra parte de la definición de la función, la cual está definida en este intervalo que es 0 incluido y 2 sin incluirlo. ¿No? Entonces, entre 0 y 1, 2, valores de x, estará definida esta segunda parte de la función, que es justamente como lo vimos en el ejercicio anterior, una recta, ya que está expresado con nuestra variable independiente con un exponente de 1, o sea, un polinomio con un exponente de 1. Y para esto, ¿qué podemos hacer? Nuevamente nuestra tablita, aquí x, f de x. Entonces, sabemos que cuando x toma el valor 0, entonces esto será igual a menos 0 más 3 será igual a 3. Por lo tanto, cuando x tome valor de 0, y será igual a 3. Aquí, como es una igualdad, rellenamos, ¿sí?, el punto. Acá sí lo considera. Y luego podemos, como sabemos que es una recta, ya podemos tomar el otro extremo del intervalo. Por ejemplo, en el valor de justamente 2. Y cuando x sea 2, la expresión estará dada por menos 2 más 3, que es igual a 1. ¿Ah? Nuestro valor 1 está dado acá, por lo tanto, si hacemos
esto, el punto estará definido justamente ahí. Habrá que considerar que el intervalo para el cual está definida esta parte de la función no incluye al 2. Por eso es que lo representamos con un círculo sin rellenar. Y como dijimos, esto representa a una recta, por lo tanto, en este intervalo nos quedará definida de esta manera esta sección de la función. Finalmente, tenemos la última parte de la definición de la función, que es esta, en la que x tiene, si x tiene un valor mayor o igual que 2, entonces la expresión estará dada por x menos 3. Nuevamente, estamos en presencia de una recta en este segmento, solo que fíjense la diferencia. En el caso anterior, x estaba expresado en términos de el negativo de x, y en este caso en términos de un x positivo. Esto nos define qué pendiente tendrá la recta, ¿sí? En el caso anterior era una pendiente negativa, entonces iba decreciendo, y ahora esta pendiente de este segmento de la función será positivo. Por lo tanto, y considerando que nuestro intervalo incluye al 2, el primer valor que vamos a evaluar es el del 2, y f de x entonces valdrá 2 menos 3 igual a menos 1. Por lo tanto, en 2 el valor de y o de f de x será justamente menos 1. Lo buscamos aquí. Y ahí. Y este está incluido, por lo tanto lo rellenamos. ¿Sí? Y ahora lo que nos queda es justamente determinar que esa pendiente va a ser ascendente. Bueno, así que podemos utilizar un siguiente natural, por ejemplo, para determinar esto, o podemos determinar justamente cuál es el valor de la función cuando y se haga 0. Bueno, vamos a hacerlo con el siguiente natural, esto sería con 3. Entonces, cuando x valga 3, la expresión estará dada por 3 menos 3, esto será 0. ¿Está? Entonces, de esta manera, ya teniendo los dos puntos de una recta, podemos determinar que el resultado de la gráfica será este. Fíjense, con la evaluación de la gráfica de esta función, lo que hicimos fue tomar cada uno de los segmentos de ese intervalo para los que estaba definida la función. Esa función tiene 3 segmentos claros. El primero, cuando x es menor que 0. El segundo, cuando x se encuentra entre 0 inclusive y 2 sin incluirlo. Y el tercer segmento, cuando x es mayor o igual que 2. Es una función porque están representados todos los números del conjunto de los reales, ¿sí? Y además tenemos definidas imágenes distintas, entonces se cumple la unicidad, esto que decía el profesor Mansur respecto de poder trazar una recta paralela al eje Y y que corte una única vez a la función. Esto se cumple inclusive en los puntos
0 y 2, ya que en cada caso un segmento de la función y solo un segmento de la función es el que define el valor de i para ese valor, tanto para 0 como para 2. Por lo que entonces nuestra función queda definida de esta manera, esta es su gráfica y esta en particular se denomina función a trozos, justamente porque representa un segmento cada una de las partes de la definición de la función. Adicionalmente nos pide definir cuál es el dominio y la imagen de la misma. Bien, como dijimos, fíjense, el dominio va a estar dado por los posibles valores del conjunto de los reales que estén para los que esté definida la función. Bien, en este caso lo que vemos es que la función está definida para todos los reales, ¿sí? Por lo que el dominio de la función está definido en todos los reales. Y la imagen son los posibles valores que va a tomar esa función. Y les pregunto acá, ¿cuáles son los posibles valores que puede tomar esa función? ¿Hay alguna forma de definirlo? ¿Qué dicen ustedes? Pueden contestar por el chat, por el audio. Si es que están ahí. Parece que no. ¿Qué valores entonces son los que puede tomar la función? ¿En qué segmento? Ya dijimos que x está definido entonces para los reales. Ahora, ¿qué valores son los que va a tomar la función finalmente? ¿Son todos los reales? ¿Qué valores toma ahí? ¿Son todos los reales o es un subconjunto de los reales? Por ahí empiezan a escribir y no se terminan de animar. No pasa nada, lo ideal será que ustedes puedan contestar. Ahí dice el compañero todos los reales. O sea, todos los posibles valores de los reales que tomamos en la variable independiente van a estar definidos en la función. O sea, vamos a tener un valor de i. Ahora, ¿y qué valores va a tener? ¿Todos los reales? Fíjense las funciones que tenemos definidas. La primera parte de la función, el segmento, digo, ¿no? El primer segmento dice que cuando x es menor que 0, esto es una constante, o sea, es 3. Hasta ahí, los valores que puede tomar y son solamente 3. ¿Sí?
O sea, es el único valor que puede tomar la función de acuerdo a ese primer segmento. En el segundo segmento dice que la función está definida para x entre 0 y 2, ¿sí? Incluyendo al 0. Por lo tanto, eso que identificamos como una recta decreciente tiene valores en y que están entre el 3, incluyéndolo, y el 1 sin incluirlo. ¿Está? Porque no lo incluye. O sea que entre los valores posibles del dominio de imagen, el conjunto de imágenes de la función, en total, hasta acá, será el 3 más ese rango de valores reales entre el 3 y el 1. Estamos hablando de los posibles valores de i. Ahora resulta que tenemos un segmento más de la función que es creciente, que arranca en menos 1 cuando x vale 2, el valor de la función es menos 1, y luego va incrementando hasta dónde. ¿Hasta qué valor de i esa función va a ir incrementando? ¿Hasta 3? ¿Qué ocurre con, por ejemplo, cuando x vale 7? Si x vale 7, continúa acá, si x vale 7, entonces nuestra función va a estar dada por 7 menos 3, que va a ser igual a 4. Por lo tanto, cuando x valga 7, lo anoto acá al costadito, supongamos que acaba en 7, x va a valer 4. ¿Ah? ¿Hasta dónde va a incrementar esa función? Más infinito. Muy bien, el compañero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está definido para todo ese intervalo. Fíjense en nuestro eje cartesiano que hicimos aquí. X para este segmento de la función está definido en todo ese intervalo, y como es una función creciente que arranca en i igual a menos 1 y va a crecer indefinidamente, va a ir hasta más infinito. Por lo tanto, toda nuestra función, toda la función con cada uno de los segmentos, el conjunto de imágenes va a estar dado por la unión de esas imágenes, o sea, en el primer segmento de 3, en el segundo segmento ese intervalo entre entre 3 y 1, o entre 1 y 3, valores de i estoy hablando, y finalmente ese intervalo de valores de i entre menos 1 y más infinito. Y si eso es una unión, estamos hablando del conjunto de imágenes, si eso es una unión, entonces ¿cómo estará representado? Voy a poner acá las imágenes. Tenemos a 3, tenemos al intervalo entre 1 y 3, esto es abierto, y tenemos a menos 1 incluido hasta infinito positivo.
y estamos hablando de que esto es una unión. ¿Cómo quedaría definido entonces ese intervalo de las imágenes? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, hay que animarse, ¿sí? Y hay que pensarla un poco, porque sirve cuando lo pensamos un poco. ¿Está bien? Fíjense que aquí este intervalo arranca en -1 y va hasta más infinito. Sin embargo, aquí, en este segmento, justamente se reemplaza, comparten la imagen, el conjunto de imagen, comparte también ese segmento de valores de i entre 1 y 3. Y 3 también está definido para el primer segmento, pero también está definido para el tercer segmento, para el último. Por lo tanto, el conjunto de imágenes va a estar representado acá como desde el intervalo desde -1 hasta infinito positivo, con -1 incluido, claro está. ¿Sí? Bueno.